Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana para platicar de un tema por demás importante que tendría que estar en la agenda pública, en la agenda política, que es el tema de las políticas relacionadas con el tema de las energías limpias, las energías renovables. Y para ello saludo con muchísimo gusto a la maestra Mayra Puentes, coordinadora de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Negocios y además integrante del Claustro del Agua. Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Paco. Buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar en este programa. No, hombre, encantados, como siempre, de tenerte aquí. No es la primera vez que Mayra nos acompaña aquí en la mesa de Cara a Cara. Ya hemos platicado inclusive también de temas electorales, porque Mayra pues llegó a ser también parte aspirante, ¿no? A una alcaldía en San Pedro. Por cierto que ahora están próximas las elecciones para renovar el Congreso, pero bueno, el expertise de Mayra, sobre todo sobre esta situación, ¿no?, relacionadas con las energías limpias, energías renovables. Mayra, a ver, hace algún tiempo, hace algún año se presentó el Plan México, ¿no?, que hablaba, entre otras situaciones, de la necesidad de combatir el cambio climático. Sí, buscar la promoción de las energías limpias para reducir las emisiones. ¿Realmente tú ves hoy en día una política que promueva las energías renovables? Bueno, no es un tema nuevo. Ya México está integrándose desde el protocolo de Kioto, la renovación del Acuerdo de París, con estos compromisos sobre reducir las emisiones de carbono y poder implementar políticas y estrategias que ayuden sobre todo a la industria a cumplir estos objetivos. Entonces, creo que sí llevamos un avance significativo, sobre todo en relación a otros países de Latinoamérica, en los cuales México está figurando con estas leyes, reglas, políticas, iniciativas y estrategias para que ayude a que las empresas implementen y renueven sus esquemas de energía. A ver, una de las dudas, de las preguntas hoy en día en todo el país, sobre todo ante situaciones que se han venido presentando como los famosos apagones, ¿sí? Aquí en la comarca lagunera pues hemos tenido ya varios casos donde la gente de la iniciativa privada se pregunta si hay una capacidad energética de suministro de energía, ¿no? ¿La hay? ¿Cuáles son las situaciones hoy en día sobre este tema? Creo que muchas de nuestras comunidades necesitan, sí, urgentemente la renovación de todo el esquema y la estructura energética, porque no es un hecho aislado o solo de ciudades grandes o con población ya excedida, ¿no? Sí. Sino que incluso comunidades en crecimiento o ciudades que se denominan en desarrollo están teniendo esta problemática porque no ha habido los suficientes incentivos para que se aproveche una renovación de, digamos, la infraestructura eléctrica. Y tenemos ahora CFE con grandes problemas de abastecimiento para la energía, porque no nos damos abasto. Incluso un factor importante e interesante es las altas temperaturas que estamos viviendo, extremas, en una región como la comarca lagunera. Esto representa un uso desmedido del aire acondicionado, de ventiladores. Claro. Sistemas de refrigeración en la industria. Claro. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta también que al menos aquí en la comarca tenemos un déficit de árboles, ¿no? De áreas verdes. Entonces pues evidentemente se requiere prender más el aire acondicionado, el mini split, como ya lo decías. Hace unos días el gobernador Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, hablaba sobre pues la posibilidad de que para estos años se incentive el tema de las energías renovables, teniendo en cuenta que en el sexenio pasado hubo un atraso, hubo un retroceso, un freno para la aplicación de políticas. ¿Así lo diagnosticas tú? Que ocurrió en el sexenio pasado, que hubo un freno a los proyectos de energías renovables, porque al menos aquí en Coahuila las autoridades han referido que habían varios proyectos
sobre todo en el norte del estado, que se detuvieron. Sí hubo ese retroceso, ese atraso. Digamos que no tal un retroceso, sí un cambio de prioridades, pero aún así los esquemas, los programas están apuntando y no dejan o no quitan el dedo de renglón de la necesidad de la renovación en los esquemas de energía. Un ejemplo de esto es el INPLAN, que está trabajando aquí en la comarca lagunera con programas como el PACMUN, en el cual detalla estas estrategias y detalla además los planes de acción para que tanto la infraestructura en las viviendas como en la industria pueda renovarse. Es decir, a nivel federal puede haber otras prioridades o digamos, apuntalar a otro tipo de proyectos, depende de la región, pero no se ha quitado de la agenda pública el poder trabajar en los esquemas de energías renovables, ¿no? Porque a final de cuentas es un tema relevante a nivel mundial en el cual México ya firmó acuerdos desde hace varias décadas y que no podemos hacernos a un lado de la realidad internacional. Claro. Entonces, el poder sumar a que nuestra industria ocupe posiciones de liderazgo en estos tratados internacionales, pues requiere inevitablemente que podamos estar en la jugada de las energías renovables. Sí, leyendo un poco el Plan México, existe una meta, por ejemplo, en temas de energía, que es aumentar en 22,000 megawatts la generación de energía para 2030. Sin embargo, cuando hablamos de energías renovables, Mayra, estamos platicando con Mayra Puentes, coordinadora académica aquí en Ibero Torreón. Por otro lado, vemos no muy lejos de aquí, en la región carbonífera de Coahuila, que el gobierno federal y el estatal le siguen apostando al tema de los contratos de carbón, ¿no? Para la generación de energía eléctrica. Ya sabemos que abastece las carboeléctricas que están al norte del estado, ¿no? Evidentemente, pues esas no son energías limpias, y no solo eso, sino que además pues representan un riesgo para los trabajadores. Sí, definitivamente. Es decir, no podemos tampoco obviar que el despegarnos de los combustibles fósiles pues está todavía muy lejos de la realidad, ¿no? La explotación de las minas, el aprovechamiento del carbón y otros derivados de combustibles fósiles y el petróleo, pues va a seguir siendo una realidad por muchos años más. ¿Tú crees que sí? ¿Por muchos años todavía? Sí, todavía México no está aún a los niveles de países, por ejemplo, de los países nórdicos, que ya tienen implementadas de manera sistemática el uso de energías renovables, el aprovechamiento de energía hidroeléctrica, solar, eólica, y pues apenas vamos avanzando en esos términos, y no podemos dejar de lado que el uso de estos combustibles fósiles va a seguir siendo relevante para mover al país. Bueno, pero es relevante precisamente entonces porque ha habido un atraso en una política para implementar las energías renovables. Eso sí. Sí. El atraso, no somos el único país en este sentido. Estamos aún en una mejor posición que otros países en Latinoamérica que ven a México como ejemplo de que, a pesar de diferentes políticas, a pesar de diferentes retrasos en temas de política pública, la industria, la inversión privada, las universidades siguen apuntando a no dejar de lado este tema. Entonces, la investigación ocupa un lugar relevante. Costa Rica, Chile, Colombia utilizan ejemplos mexicanos como inspiración para proyectos que se están llevando a cabo en estos países. Entonces, también eso es importante destacarlo. La cooperación internacional en estos temas nos podrá ayudar a avanzar en lo que puede considerarse retroceso o pausa, ¿no? Sí, y así como dices que hay países que ven a México como ejemplo, México tendría que ver a qué países como ejemplo, por ejemplo. Creo que estas inversiones que ha llevado los parques eólicos en Chile podría ser algo importante. O sea, ver ejemplos alcanzables, ejemplos que comparten una logística, unas condiciones económicas y políticas similares, y a lo mejor no despegarnos tanto como para ir hacia lo que están haciendo en Noruega, en Dinamarca, que sería lo ideal, ¿no? Pero aún nuestras condiciones de desarrollo no nos permiten alcanzar esos niveles.
Oye, a nivel estatal, ¿no? ¿Se puede seguir impulsando el tema de las energías renovables o es un tema que depende o se asocia más a un asunto federal? Es un tema que podemos ir abordando, considero yo, desde lo local. Sí, es decir, sea, digo estados, pero igual municipios, ajá, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque las estrategias municipales que se van replicando hacia otros municipios del estado van a dar los resultados que queremos ver desde lo local hasta lo nacional o lo internacional. Uh-huh. Por ejemplo, no solamente por dejarlos escritos, ¿no? Estas estrategias en los programas de acción y demás, sí, sino realmente leer y documentarnos sobre lo que significa el aprovechamiento y uso eficiente de la energía, la promoción de buenas prácticas en la industria o en la construcción de viviendas que nos ayuden a seguir sumando. Entonces, creo que sí, a nivel estatal se puede considerar un liderazgo que no nos sume a lo que puede ser un rezago nacional en este tema, ¿no? Sino al contrario, poder aprovechar estos incentivos, esta difusión de esta necesidad y sumarnos a los datos o a las encuestas que nos permitan considerar los indicadores de consumo energético, ¿no? Claro. Oye, yo te quería preguntar cuál es tu posición, tu postura frente a temas como el gas shale, ¿no? Que representa pues la utilización de un mecanismo como es la fracturación hidráulica, el fracking, uh-huh. Y sabemos que la región acá en Coahuila, la región de la cuenca de Burgos, pues es muy rica, uh-huh. ¿no? Muy rica en este tipo de gas, pero hay muchos cuestionamientos y mucha resistencia, sobre todo por grupos ambientalistas, porque argumentan que este tipo de estrategias, pues lo único que hace es contaminar el agua. A propósito, tú que estás en un claustro del agua, y también van desplazando comunidades. Sí. En lo personal, mi postura hacia estas prácticas, pues es determinantemente en contra. En contra. Porque estas intervenciones que estamos haciendo hacia los recursos naturales se van a revertir contra nosotros, contra nuestra comunidad, contra el desarrollo de la vida en la región, y posiblemente no tenemos el alcance de intervenir a los intereses económicos que están moviendo todas estas prácticas, pero a nivel ético y a nivel comunidad, ahora sí comunidad educativa, podemos compartir esta percepción de las prácticas para poder sumar una voluntad social que pueda hacer frente a estos intereses políticos y económicos que pueden ser más grandes que todos nosotros, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Porque sí es una situación muy, muy complicada. Ya hace algunos meses, ¿no? Cuando el gobierno federal lanzó el plan estratégico de Pemex, lo recordarás, pues no lo decían tal cual, ¿no? No utilizaron la palabra fracking, pero lo utilizaron otro tipo de lenguaje que evidentemente inmediatamente saltó para distintos grupos ambientalistas, porque pues finalmente cuando se habla de explotar yacimientos, cierto tipo de yacimientos donde los especialistas saben lo único que se puede utilizar para explotarlos es la fracturación hidráulica, pues entonces ahí es donde surge el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento sobre si este tipo de técnica tendría que continuar, tendría que aterrizarse, mejor dicho, o si tendría que haber un plan para evitar. Y digo un plan porque en algún momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador refirió que quería ponerlo en la Constitución, ¿no? La prohibición del uso del fracking, pero solo quedó en el discurso, ¿no? Habrá que ver, porque insisto, este plan que se presentó, este plan estratégico de Pemex, sí incluye el uso de la fracturación hidráulica. A ver, leyendo también el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, voy a leer un párrafo rápidamente. Dice: la soberanía energética es un objetivo estratégico del plan, pero debe hacerse con una visión de sustentabilidad ambiental. Para ello es fundamental consolidar la rectoría del Estado en el sector energético mediante el fortalecimiento de Pemex y de la CFE. Esto permitirá eliminar la dependencia del exterior, asegurar precios accesibles para la población y avanzar hacia la autosuficiencia energética. Hoy por hoy,
¿estamos lejos todavía de una autosuficiencia energética? Sí, todavía. Sí. Y sin embargo, cada vez más conscientes de lo que nos está haciendo falta. Y esto significa que universidades, gobierno y sociedad civil podemos sumar los esfuerzos primero para capacitarnos y entender la situación, conocer la problemática a detalle y poder identificar qué recursos estamos requiriendo. Recursos en términos de conocimiento y aplicación de tecnologías que nos permitan alcanzar estos objetivos. Sí. Difícilmente podremos llegar a un término de huella cero, una huella ecológica cero, porque requerimos de los recursos naturales para desarrollar nuestra vida. Sin embargo, conceptos como economía circular, economía social solidaria, nos permiten apuntar o caminar hacia otros esquemas económicos, incluido en el sector energético, para el aprovechamiento de estos recursos y no terminarlos, no acabar con ellos en un periodo próximo, ¿no? Que las próximas generaciones realmente puedan disfrutar, puedan conocer estos recursos con los que nuestra región, nuestro país cuenta, y no al contrario, estarlos agotando indiscriminadamente sin ponernos a pensar que hay otras opciones y alternativas. Sí. Oye, hablabas del tema de economía circular. Recientemente se aprobó, ¿no?, una ley general de economía circular. Se aprobó, apenas está en el diario oficial de la Federación el 19 de enero de 2026, ¿no? Platícanos un poco sobre esto, o sea, ¿de qué trata la economía circular y cómo se relaciona en el tema que estamos tratando? El enfoque más básico de la economía circular es poder aprovechar los residuos que las industrias o que generamos, ¿no?, del día a día. Poder generar un ciclo de vida en el cual esos residuos puedan ser reutilizados y poder generar nuevos productos, nuevos derivados, nuevas energías. Sí. Entonces, el concepto de economía circular nos ayuda a disminuir las emisiones contaminantes de todo tipo de residuos y además concientizar a cada proceso productivo, cada empresa que genera cualquier tipo de producto, para ser ellos mismos quienes recuperen estos desperdicios o que en algún otro momento pudieron haber sido considerados basura. Sí, pues una situación muy importante, ¿no? Porque creo yo que también estas campañas de reciclaje a lo largo de los años no funcionaron, como tampoco funcionaron o han funcionado las famosas campañas para ahorrar agua, ¿no? Creo yo que tampoco han funcionado, porque aparte no están dirigidas a quien realmente son los criminales, ¿no? Estas campañas muchas veces pareciera que lo que hacen es criminalizar al ciudadano porque dejó abierta un poco más la llave, que está mal, ¿no? Pero los criminales son los que extraen en cantidades industriales el agua sin ningún control y sin ninguna vigilancia. Para cerrar, a ver, leyendo el Plan Nacional de Desarrollo, actualmente el 89% de la energía del país proviene de combustibles fósiles y el 62% de la electricidad se genera con gas natural, en su mayoría importado de los Estados Unidos de América, sin un sistema de almacenamiento que neutralice riesgos de escasez. Solo el 11% de la energía proviene de fuentes renovables. Es muy poco, ¿no? Muy poco. Sí, es muy poco. Y otra estadística también interesante, bueno, al menos en nuestra región, el mayor porcentaje de emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero provienen del sector energía. Esto relacionándolo al comentario que haces, Paco, respecto a quiénes están dirigidas las campañas y quiénes son los principales foco, ¿no? Contaminantes. El foco. Sí, los responsables. Sí, ahora sí. ¿Quiénes son quienes realmente tienen en la mano ese poder de cambiar estas estadísticas? Es el sector energía, es el sector en el cual las industrias, y en la laguna los podemos mencionar, el sector cementero es uno de los principales,
que está claro, aportando el aportando esta contaminación. Entonces, estas campañas y este enfoque dirigido a industria puede realmente revertir en manera importante el porcentaje. Tenemos un 57.3% de las emisiones de los gases de efecto invernadero en la ciudad de Torreón que está focalizado en este sector. Muy bien, pues ahí está el tema, bastante interesante, y esos datos me parecen bastante pertinentes también, porque pues finalmente es un asunto de corresponsabilidad. Muchas de esas empresas se dicen socialmente responsables, entonces pues habrá como autoridad, ¿no? Las autoridades correspondientes vigilar que se cumplan las leyes en materia ambiental, y como ciudadanos pues también exigir. Mayra, nos vamos, pero antes a ver, ¿qué se viene este año para el claustro del agua? ¿Qué proyectos tienes? Tenemos una segunda parte en una investigación en la cual ITESO en Guadalajara nos invitó a colaborar. Como claustro del agua estamos documentando el caso de la conservación del río Nazas. Okay. Desde la cuenca alta, media y baja, integrados como región, y poder conocer cómo las tecnologías de poder están promoviendo y están derivando en la mala distribución y aprovechamiento del agua para los ciudadanos. Es un tema que implica aspectos políticos, claro, obviamente, pero con este enfoque de poder rescatar lo más importante de nuestro recurso natural vital en la región, que es el río Nazas. Híjolite, y ya no hay tiempo, pero sí, podemos tocar ese tema, ¿no? Pero por ahí también, no sé si te enteraste que en la semana por ahí una comisión, se me va el nombre, pero autorizaron ahí para poder extraer de la Sierra de las Novas, ahí creo que caliza, ¿no? No recuerdo. Pero habrá que estar también atentos a ese tema, atentos. Mayra, pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, un gusto. Estuvo Mayra Puentes, coordinadora académica de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Negocios, y también integrante del claustro del agua. Gracias a Beto Rubio y a José Luis Hernández en la coordinación y producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.